Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos súper preocupados con esto del fentanilo. Acuérdate que hay dos noticias que están vinculadas con este hecho. La primera es que antes del REC fue detenida una persona en el cruce de Pino Achado que traía una cantidad que no recuerdo en este minuto, pero no menor, de esta droga llamada la droga zombie, el fentanilo. Y también fue detenida una mujer en Coronel que tendría o habría portado una sustancia en la que, se incorporaría también el fentanilo. Eso está sometido a algunas pruebas posteriores. Me imagino que en algún instituto que sabe de este asunto, tal como lo sabe el doctor Jorge Fuentealba, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, quien dio una entrevista a Sabes.cl, la que queremos profundizar, y dijo que esto del fentanilo es un problema de salud pública. Doctor Fuentealba, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre, gracias por esperarnos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todas y a todos, un cordial saludo a todas las auditoras y auditores del programa. ¿Por qué dice usted, decano, que se trata de un problema de salud pública, esto del fentanilo? Sí, claro, sin duda el que esta droga se empiece a meter en nuestro tejido social y pueda condicionar la conducta de las personas, sin duda que va a generar un problema de salud pública, dado que estas adicciones generan, ¿cierto? Que la gente deje de trabajar, deje de hacer sus actividades normales, tiene una serie de enfermedades asociadas y el riesgo de entrar en una situación crítica o de la muerte es bastante alto. Por lo tanto, esto requiere de una vigilancia y evidentemente va a generar un problema de salud pública importante si llegamos a los niveles que estamos viendo en Estados Unidos. Decano Fuentealba, yo no entiendo mucho el tema, pero entiendo que el fentanilo pertenece a la familia de los opioides. Por lo tanto, son medicamentos que entiendo yo están destinados al tratamiento del dolor. ¿Eso es así o no? Exactamente. El fentanilo es una molécula que pertenece a esta familia, donde también está, y es la original, la morfina. Ya. Y todo este grupo de moléculas han sido indicados para el tratamiento de dolores severos o crónicos o terminales y también para ayudar a algunos procedimientos quirúrgicos, especialmente la inducción de anestesia. Okay. Por lo tanto, son moléculas de alta potencia que tienen que ser supervisadas por personal clínico experto y que en un abuso o en un mal uso pueden producir rápidamente una depresión respiratoria por sobredosis que lleve a la persona a la muerte. Oiga, doctor, ¿y por qué se sostiene que es tan adictivo el fentanilo? Es porque, digamos, en algún minuto a mí se me ha aplicado morfina por un procedimiento que tuve, y la verdad que la morfina a uno le genera una tranquilidad impresionante, digamos, es una sensación muy agradable, sobre todo cuando uno siente dolor. Entonces, esta facilidad en la adicción del fentanilo es porque me imagino que la sensación de placer debe ser aún superior, me imagino, o tiene alguna otra condicionante que la hace altamente adictiva, decano. O sea, la potencia que tienen este tipo de moléculas, y en especial el fentanilo, hacen al individuo, a la persona pasar por varias etapas. Y una de esas etapas es los estados de euforia o los estados de relajación máxima, ¿ya? Que son muy satisfactorios. Por lo tanto, esas sensaciones son las que buscan la gente que quiere hacer, que hace mal uso o uso ilícito de estos medicamentos. Okay. Pero finalmente el cuerpo finalmente resiente este gasto de energía y la sensación posterior del mal uso es que la persona necesita nuevamente tomar otra dosis para volver a sentirse tan bien como se sintió al principio de los efectos, que es una ventana chiquitita de tiempo. Entonces, esto condiciona una adicción física, pero también psicológica. Y a esto hay que sumarle que estos fármacos, el fentanilo, la morfina, generan tolerancia en las personas. Es decir, a medida que se va usando, se van requiriendo dosis más altas para generar el mismo efecto. Por lo tanto, el riesgo de sobredosis y de un efecto tóxico mortal se incrementa obviamente con esa situación.
Estaba leyendo, decano, que hay dos tipos de fentanilo, que es el farmacéutico, ¿cierto? Que es el que se trata especialmente para las operaciones de cáncer o cuando el cáncer está avanzado, ¿cierto? Y el otro es el que es fabricado ilícitamente, que además se mezcla con otras sustancias para hacerlo un poco más barato, más potente, más adictivo y más peligroso. Y este es efectivamente el que llega al comercio y el que utiliza a las personas para drogarse y que además produce mucha letalidad, ¿o no? Exactamente. Es decir, hoy día tenemos un fentanilo en una forma farmacéutica clínica, que son ampollas inyectables, que se utilizan en los servicios clínicos bajo un protocolo bien establecido y con unas normas de seguridad bien estrictas. Y tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de una fabricación ilícita, que generalmente lo vamos a encontrar en forma de polvo o puede ser extraído desde parches térmicos. Y justamente se mezcla con otras drogas para diluir, para aumentar la cantidad, pero finalmente ahí hay un riesgo adicional porque la mezcla de fentanilo, por ejemplo, con ketamina, puede producir que se incremente la potencia del efecto y eso sea aún mucho más letal para quienes la consumen. Decano, otra pregunta, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, una persona que está bajo los efectos del fentanilo? Bueno, las personas que se administran esto de forma ilícita o no supervisada por un médico van a experimentar una primera fase de sensación eufórica, de alucinaciones, ¿cierto? Y un estado de hiperactividad que después se va mezclando con una discinesia, es decir, una falta del control motor de los músculos, ¿cierto? Y una desconexión de la realidad. Por lo tanto, estos son los efectos que nos hacen asemejarlo a un efecto de personas zombie, como vemos en las películas, ¿no? ¿Y por qué queda, donde no reaccionan a los estímulos del entorno? ¿Y por qué queda digamos, el sujeto que se drogó ilícitamente y que está bajo los efectos del fentanilo, por qué queda como doblado, anda como agachado? ¿Por qué se produce ese efecto tan...? Claro, porque efectivamente hay una deficiencia a nivel del sistema nervioso central en el control muscular. Y esto hace que el paciente pierda el control de sus músculos dorsales y empieza como a inclinarse, ¿no? Entre los efectos que se producen. La fabricación de esta droga, no sé si decir fabricación es la expresión correcta, pero ¿cree usted que en Chile habrá capacidad para hacerlo o toda tendría que venir desde el extranjero y aquí se la mezcla, en fin, para la corta, no sé cómo se llamará la jerga, como para hacerla rendir más, etcétera? Pero ¿habrá capacidad en Chile para producir esto? Mire, la verdad es que estas iniciativas ilícitas a veces nos sorprenden. Y de acuerdo a cómo el mercado ilícito evolucione, lo más probable es que en algún momento se intente hacer ese procedimiento en Chile. Y por eso que es tan importante poder generar una regulación, una supervigilancia por el Ministerio de Salud y una revisión de la legislación actual, la Ley 20.000 y el Decreto 404 y 405. ¿Revisión en qué sentido, decano Jorge Fuentealba? ¿Qué a su juicio debería ser revisado? Mire, en las últimas actualizaciones de esta normativa se ha propendido a flexibilizar el uso de otras sustancias como los cannabinoides y la marihuana, ¿cierto? Que son drogas blandas, pero que también tienen una alta capacidad adictiva y que definitivamente son la entrada al uso de drogas más duras como el fentanilo, la ketamina, la cocaína y la heroína. Así que yo creo que ahí tenemos un doble trabajo desde el punto de vista sanitario, que la autoridad haga una vigilancia estricta, ¿cierto? Apoyado por el ISP y la experiencia amplia que tiene en este tipo de temas, y otro legislativo, que es revisar estas normativas, evaluar efectivamente tanto los productos que están en la lista de psicotrópicos ilícitos, como también actualizar las penalidades al respecto. Interesante. El mercado potencial del fentanilo, ¿de qué nivel socioeconómico es, decano Fuentealba? Y grupo etario también. El grupo etario, sí. ¿Cuál es la experiencia comparada que hay y que me imagino usted podría conocer?
Mire, el grupo etario es amplio, hay un rango importante. De los datos que conocemos son solo de Estados Unidos, pero Claro. el espectro es amplio, pero concentrado en el rango juvenil y adulto normal, digamos, Ya. adulto, Ujú. persona adulta. En Estados Unidos la evidencia dice que por cada persona que puede morir por un mal uso de benzodiazepinas, como el clonazepam, ustedes se acuerdan que también previamente hemos tenido noticias sobre mal uso de clonazepam, Sí, po. que es una benzodiazepina. Ujú. Por cada persona que en Estados Unidos muere por mal uso de benzodiazepina, mueren 8 personas por mal uso de fentanilo. Y en 2021 el registro estadounidense dice que 80.000 personas murieron por esta condición. Decano Jorge Fuentealba, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, yo recuerdo que hace, será 30 años, se intentó hacer la misma alerta cuando comenzó la comercialización de la pasta base. ¿Se acuerda usted? Constanza no, porque Sí. es muy joven, pero... Y finalmente la pasta base domina el mercado, y desgraciadamente en los drogadictos más pobres, porque es muy barata la pasta base. Pero no se hizo lo que había que hacer, porque se dijo, cuidado, esto es una cosa altamente adictiva, dañina, en fin, qué sé yo, y la pasta base ingresó al mercado. Estamos en un momento expectante también, probablemente con el fentanilo. Uno podría hacer una analogía, ¿o no le parece, decano? Me parece correcta la analogía, con la salvedad de que hoy día tenemos mucho más conocimiento y experiencia Okay. de lo que pasa en estas situaciones. Y por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo de reaccionar, de crear conciencia en la sociedad, pero también de llamar a nuestras autoridades a ejercer un control mucho más férreo en este tipo de cosas. La academia está dispuesta a ayudar y a fortalecer las estrategias que el gobierno quiera desarrollar, y esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto todos. Obviamente los medios de comunicación informando también son muy relevantes. Oye, decano, yo siempre hablo de la importancia, ¿cierto?, del trabajo colaborativo entre la academia, los organismos públicos y privados. En esta perspectiva, ya que usted también lo menciona, ¿cuál sería el principal aporte que se puede hacer desde la academia para combatir el ingreso o la propagación del fentanilo en Chile? Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, capacidades analíticas de alto estándar internacional en la Facultad de Farmacia, que podrían ayudar a determinar la pureza, la composición de todos estos tipos de drogas, y poder poner las alertas de acuerdo a la identidad de lo que las policías pesquisen, ¿cierto? Ahí hay un aporte muy importante, pero también tenemos la expertise y los conocimientos de toxicología, de farmacología, para poder ir educando a la población, para poder ir dando información precisa y certera de los riesgos que tienen este tipo de medicamentos y su uso o mal uso, y apoyar de esa forma, crear una conciencia, una concientización de la población sobre el riesgo que esto tiene para la salud pública del país. Y queremos dar las muchas gracias a Jorge Fuentealba, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Ya estamos conectados, ya nuestro productor Carlos Morales tiene la forma de conectarse con usted, y usted también, decano, así que disponible para poder hacer este trabajo en conjunto. Y el mensaje final, diría yo, es: padres, madres, jóvenes, no al fentanilo. Es muy peligroso, muy peligroso. Las consecuencias pueden ser fatales, y la amenaza está ahí, en la puerta de nuestra casa. La verdad que no sabemos si esto ha penetrado o no, porque fue detectado este intento de ingreso al país por el paso Pino Achao. Está este asunto de que sí, puede que sea, puede que no, de la traficante que fue detenida en Coronel. Por lo tanto, no sabemos, no hay certeza de si esto es o no la punta del iceberg. Ojalá que no lo sea, y que todavía estemos a tiempo de frenar el ingreso de esta droga tan perniciosa. Muchas gracias, doctor Fuentealba. Muchas gracias, decano, que esté muy bien. Gracias a ustedes, y un cordial saludo para todas y todos. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.